Muchísimas gracias, estimado Nubel Cisneros, por el aporte de cada jornada. Vamos con otras noticias que va a servir además también de preámbulo para la charla que vamos a tener con el senador Álvaro Delgado en minutos nada más. Y se refiere a que finalmente el Senado en la jornada de ayer aprobó la creación de esta comisión investigadora en torno a la gestión de ANCAP de los últimos años, aunque en realidad con matices teniendo en cuenta la intención que tenía fundamentalmente el partido nacional, ¿no? El Senado votó ayer esta comisión investigadora sobre la gestión de ANCAP tras muchas idas y vueltas sobre el cometido y la integración del grupo. Una moción presentada por el Frente Amplio para formar la investigadora dice que se trabajará sin que exista presunción alguna, cosa que sí pretendía incluir la bancada del Partido Nacional sobre eventuales irregularidades y que esa comisión va a determinar si hubo o no, en definitiva, irregularidades. El periodo de tiempo a investigar será de 2000 a 2015 y el lapso que tendrá de tiempo de trabajo esta comisión investigadora será de 120 días. A su vez también se redujo la cantidad de integrantes con relación a lo que era la propuesta original. Van a estar representados todos los partidos políticos, pero con menor cantidad de integrantes de lo que pretendían en un comienzo. Los miembros de la investigadora serán 4 del Frente Amplio y 3 de la oposición. Estará José Carlos Cardoso, Guillermo Besosi, Pedro Bordaberry, Pablo Mieres también integrarán. No, me corrige, Delgado. A ver. Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está, sí. Federico? Buen día a la audiencia. Ayer, primera noticia, buena noticia. Bueno, por primera vez en 10 años soy investigadora, ¿no? Seguro. Perdón que haya... No, está bien, senador Álvaro Delgado por el Partido Nacional, ¿cómo le va? Bienvenido. Lo anunciamos al comienzo del desarrollo de la información de la noticia. Es la primera vez que se vota una comisión investigadora. En 10 años se logra una comisión investigadora durante, obviamente, el periodo del Frente Amplio. Sí, lo extendieron un poco más, ¿no? A ver, durante estos 10 años, creo que hubieron 10 pedidos de comisiones investigadoras, el Frente no votó ninguno. Recordemos la de Pluna, miren cómo terminó, cómo terminó. Sí. El Frente se negó, obviamente tiene mayoría parlamentaria, y se negó durante los 10 años a crear una comisión investigadora. Solo votó una al principio del 2005, cuando asumió el Frente Amplio el gobierno, que es para investigar los gastos de los entes autónomos en el ejercicio anterior de gobierno, el último gobierno de Jorge Valle, sobre 5 entes autónomos dentro de lo que estaba ANCAP. Esa comisión duró casi 4 años y terminó sin ningún informe. Fue la única que el Partido Colorado quiso también investigar el tema ALUR y ANCAP, sí, en su momento también. Pluna, bueno, el tema de unas barcazas de la Armada, el tema del Fondes. Sí, siempre se negó. Obviamente en esto, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, el Partido Nacional decidió presentar una denuncia bien fundamentada sobre la situación de ANCAP. Recordemos, ahora podemos hablar 2 minutos, pero ANCAP tiene situaciones que a nuestro juicio son irregulares y a nuestro juicio son inconvenientes. Yo no hablo de ilicitudes, porque obviamente sería otro el proceso y otra actitud. Pero es una empresa, la principal empresa de Uruguay, que en los últimos 2 años termina con $500 millones de déficit, 500, en una facturación de 3.700 millones de dólares. Hoy el déficit de ANCAP corresponde al 75% de su patrimonio. Es una empresa que del 2004 al 2014 el patrimonio se mantuvo igual y el déficit y el endeudamiento se multiplicó por 6 veces y media. Ahora, senador, ¿usted diría malos negocios o mucha inversión? Porque esa es la confrontación de punto de vista, porque no son contrapuestos. Yo creo que hay mala política financiera. Por ejemplo, un poco más de la mitad del endeudamiento de ANCAP es en dólares a corto plazo. Y obviamente hay una exposición al tipo de cambio alta, cuando en realidad el gobierno central lo que está diciendo es reperfilamos la deuda, alargamos el plazo y desdolarizamos la deuda externa. ANCAP hizo lo contrario. Las inversiones que muchos no cuestionamos, en realidad se financiaron todas con endeudamiento. Entonces no cuestionar la inversión, cuestionar la ejecución de la inversión. Porque el concepto podemos compartirlo. Ahora, todas se hicieron con endeudamiento. Hubo una política financiera, una política de endeudamiento a mi juicio equivocada. Llegamos a un déficit que en los últimos 6 años es de 600 millones de dólares, de los cuales 500 son los últimos 2. Es una empresa que es monopólica,
y que además tiene precio administrado, porque el déficit ANCAP lo paga cada uno de los televidentes cuando pone nafta en el auto, ¿verdad? Porque en los combustibles está incluido en la tarifa en la caja de ANCAP. Y por algo tuvo que ver el aumento por algo tuvo que ver la baja muy chiquitita en enero, porque ANCAP estaba sin caja al punto que UTE le prestó, parte de lo que dijimos ayer en la denuncia de 12 capítulos que hicimos, UTE le anticipa, mejor dicho, en diciembre del 2014 ANCAP $103 millones con compra cuenta de combustible. Eso, y después una cantidad de gastos que nosotros estamos cuestionando, algunos negocios, alguna política de gastos que creemos que son inconvenientes. Ustedes, ustedes, me refiero a la bancada del Partido Nacional, estaban dispuestos a votar la primera moción, luego aparece una segunda moción con matices, especialmente con algunas palabras, las que faltaban y las que quizás se incluyeron. Estamos hablando de presunción, que era lo que finalmente se terminó omitiendo en la segunda moción, y ustedes también quieren hacer presente que hay irregularidades. ¿Por qué al final se decidieron no acompañar esa segunda moción? Mira, primero que nada, hay una ley que regula las comisiones investigadoras. Las comisiones parlamentarias son de investigación legislativa, ¿verdad? Hay una que es la comisión investigadora, que dice expresamente en el artículo 6, dice que para crear una comisión investigadora con fines investigativos tiene que haber una denuncia fundada, está la era fundada, es fundada y seria, tiene que haber presunción de irregularidades o ilicitudes. Es el requisito que pone para poder habilitar una comisión investigadora. Es obvio que para nosotros se configuraba que hay presunción de irregularidades y además le agregamos algunas situaciones inconvenientes. Nosotros presentamos la moción desde el principio, extendimos el plazo porque además el Frente Amplio no solo quiso investigar el periodo que nosotros pusimos, que es el gobierno del Frente Amplio, en el cual nosotros queremos investigar donde no hubiera posibilidad de hacerlo, sino incluir de vuelta al 2000, al 2005, que ya está investigado. Dijimos, mira, no tenemos inconveniente. Ahora, obviamente esto lleva más tiempo y pusimos un poco más de plazo, 180 días, prorrogable, no llegar a los 3 años como hizo el Frente Amplio, una cosa razonable, y 9 miembros para que puedan estar todos los partidos, entre ellos el Partido Independiente. Me pareció importante que estuvieran todos los partidos en la investigadora. El Frente quiso menos plazo, menos miembros. Son 7 miembros. 7 miembros. Y además, 4 del Frente Amplio, 3 de la oposición. Sin presunción de irregularidad. Bueno, eso fue el matiz que tuvimos a la hora de votar las mociones. Ahora, la noticia importante es que termina viendo por primera vez en 10 años una comisión investigadora, creo que es lo recatable, y que el Frente cambió posición con respecto a su posición de estos 10 años y cambió su posición con respecto a lo que pasó en la sesión. El Frente presentó a mediodía una moción pidiendo que se votara una comisión con fines legislativos y no investigadora. Claro. Que al final la retiraron porque obviamente hubo mucha presión. Ahora, en los directorios que se van a investigar, o la gestión de los directorios que se van a investigar de ANCAP, había representantes de la oposición. Antes de llegar a esta instancia, ¿no?, de insistir en generar la comisión investigadora, ¿hubo alguna reunión, alguna charla con los directores de la oposición que integraron el ente a los efectos de, bueno, qué pasó? Porque ellos también, en definitiva, deben rendir cuentas. Si hubo irregularidades, en su momento no las denunciaron como correspondían o no se opusieron. A ver, nosotros investigamos gestiones y no personas, en eso tenemos que estar muy claros. Cuando hablamos de personas, hablamos directorios sí, son plurales, o eventualmente gerencias, eso es lo que estamos investigando. En el primer periodo del Frente Amplio no hubo delegados de la oposición, sí hubo en el segundo periodo, del 2010 al 2015, hubo 2 directores de la oposición en ANCAP, uno del Partido Nacional y del Partido Colorado. Con ellos, con los del Partido Nacional, obviamente estuvimos reunidos y fueron uno de los que más nos dieron información al respecto. A mí como miembro denunciante para articular la denuncia. Es más, en parte de los negocios errados que hizo ANCAP, triangulación de petróleo al exterior por 6.000 y pico millones de dólares, hipotecando la imagen del Uruguay, cambio de contrato de convenio de compra-venta con ALUR de la compra de biocombustibles, que lo cambiaron con efecto retroactivo, multiplicando por 7 el margen de ALUR para mejorarle el balance. Bueno, una cantidad de cosas de esas. Los directores del Partido Nacional votaron en contra.
Es más, parte de los anexos, yo presenté 12 carpetas, 12 capítulos y 17 anexos. Parte de los anexos son las constancias, las actas con las votaciones en contra del delegado del Partido Nacional, los pedidos de información o los pedidos de auditoría. ¿Estuviera representada la oposición en el directorio? Senador, para que todos entendamos, ¿no? Lo que implica esta comisión, digamos, en este plazo de 120 días que tienen de ahora en adelante, ¿qué puede llegar a pasar y cómo es que se maneja ese tiempo de investigación para presentar, que es el momento en el que se presentan las pruebas? A ver si usted nos puede explicar, digamos, de forma sencilla, qué implica esta comisión en ese plazo de tiempo. Primero el plazo. Yo ya adelanto que el plazo va a ser muy exiguo. Estamos hablando que además 120 días, 15 años, y además en el medio está el presupuesto, ¿no? Bueno, dicen que no quieren que, desde algunas figuras del Frente Amplio, Sendic lo dijo, no queremos que ustedes hagan un show mediático de este asunto, ¿no? Por eso queremos acotar el tiempo. Coincidimos con Sendic. Ahora, puede ser un plazo razonable. El plazo tiene que ser razonable en función de lo que se quiere investigar, porque si no corremos el riesgo de que lleguemos a investigar situaciones del primer periodo del Frente Amplio y se diga, bueno, se acabó el plazo, se terminó la investigadora. Si hay un trabajo serio y nos comprometemos a eso, el plazo tiene que ser acorde a cumplir con el objeto de la investigación y no ser una mosqueta para en definitiva licuar la investigación. Yo no voy a hacer, y nosotros no vamos a hacer lo que hizo el Frente Amplio, de estirar 4 años en la comisión investigadora y ni siquiera hacer un informe. Eso sí es un circo. Bien, y más allá del no plazo, lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa en la investigadora? Yo soy el miembro denunciante, hay 12 capítulos diferentes. Obviamente ya presenté el tema de la preinvestigadora, eso se traslada a la comisión investigadora de 7 miembros como se votó ayer. Seguramente esta semana se instale y se empieza a definir, a organizar por periodos o por temas. Es un tema que vamos a resolver de común acuerdo, me imagino, y se van a empezar por cada uno de los temas a investigar. Por ejemplo, política financiera, déficit, política de endeudamiento, política de gastos, donaciones. Acá vamos a ver, yo puse algunos ejemplos. Una feria en Paraguay, en ANCAP le salió $280.000, el momento de mayor déficit de la empresa. O la Trotancap, que todos podemos coincidir que es importante, actividad física y todo lo demás, $170.000, el peor momento de déficit de la empresa. Todos estamos viendo la selección de handball hoy que estaba pidiendo plata en los semáforos. Y en ese tiempo, ¿qué se tiene que conseguir, digamos, desde el lugar del Partido Nacional? Ahí vamos a citar seguramente a gerencias, a directores, a empresas que están cuestionando situaciones. En el tema de la agencia de publicidad hubo una licitación muy cuestionada hasta por la propia UDAP, la Asociación de las Agencias de Publicidad, con observación del Tribunal de Cuentas. Yo creo que la más amplia representación de todos los involucrados en la decisión, no solo los que decidieron, sino quienes cuestionaron la decisión desde el lado de afuera. Ahí pueden ir, obviamente, representaciones oficiales, me refiero a directores o gerentes, o pueden ir invitados privados a la investigadora a dar su testimonio sobre algunas denuncias, como por ejemplo hay con respecto a la planta de Alur en Paysandú, algunos privados denunciando situaciones. Senador Delgado, ¿por qué cree usted digamos, se cruza en el trabajo día a día con la bancada de gobierno? ¿Por qué cree usted que en este caso el Frente Amplio sí decide apoyar y aprobar esta comisión cuando entre los directores están involucrados figuras de relieve dentro del propio partido de gobierno? Estamos hablando del vicepresidente y presidente de la Asamblea General y del intendente de Montevideo. Directores, yo no hablo de personas, directores. Yo soy en eso muy respetuoso de los nombres, pero yo creo que había una presión muy grande de política, de la opinión pública, de las redes sociales. Es muy difícil bancar 10 años de gobierno con mayoría propia en el Parlamento sin poder investigar nada. Sí, ¿usted piensa que fue el peso de la opinión pública? ¿Y saben por qué? Porque, entre otras cosas, todas las acciones parlamentarias que la oposición hacía terminaban vía muerta. Ahora desaparecen 20.000 balas de durazno y hay 50 votos del Frente Amplio que respaldan al ministro. Es satisfactoria la declaración del ministro. Pasó en todas las interpelaciones, en todos los llamados a la comisión. Como hay mayoría, automáticamente la mayoría broquela y no hay ningún tipo de consecuencia. Ni siquiera declaración cuestionando la actitud del jerarca correspondiente. Yo creo que eso llega a un límite que no se puede bancar más. Y en este caso, además, eran temas que eran muy fuertes.
un ente como ANCAP, reitero, con el combustible más caro de la región, porque tienen, en eso la vacatada, ¿verdad? Tienen las tarifas públicas, el combustible, que es fácilmente recaudar y difícilmente evadir, no hay forma de hacerlo, a menos que el combustible venga a otro país, si no, no hay forma. Pierde el último año 323 millones de dólares de déficit, de balance, el anterior 169, el otro 95, bueno, yo creo que era una situación muy difícil de justificar por qué no investigar, y que ojalá que de la investigación surjan, más allá de responsabilidad política, si hubiera lo que tú preguntabas, surja también algunas cosas para corregir para adelante. Bueno, pero en realidad, como pasa en las interpelaciones, en esta comisión habrá mayoría de representantes del gobierno, del partido de gobierno. Hablo con el expediente parlamentario, ¿no? ¿Qué esperanza tiene de que la investigación arroje alguna conclusión que sirva, ¿no?, como para modificar la realidad de ANCAP, ¿no? Más allá de que la hará su tarea como corresponde. ¿Entiende que será útil en definitiva? Mira, Federico, el riesgo está porque, en definitiva, quien evalúa si hubieron o no determinadas situaciones, si fueron convenientes o no, es una mayoría de la comisión, bueno, que después le eleva a la Cámara de Senadores, que a su vez hay mayoría del Frente Amplio. Exacto. Pero, yo tengo la esperanza que, como también en este tema, en la medida que se abran los temas, se empiece a investigar, venga gente, deje en actas la oposición, empiece a transcurrir la información, a fluir información con mayor grado de tener más datos arriba de la mesa, que bueno, lleguemos a situación razonable. Obviamente siempre la posibilidad de tener más de un informe está, una interpretación nuestra y otra de la mayoría que decide, miren acá, bueno, pero las conclusiones de esa comisión, en definitiva, ¿en qué pueden redundar? Directamente sobre personas, en temas que tengan que ver con leyes que después se promulgan sobre la gestión de ANCAP, digamos, ¿en dónde recae el resultado y las consecuencias? Responsabilidades políticas o sobre todo sobre hechos, ¿no? Tales hechos fueron inconvenientes para la empresa, llegar a esas conclusiones, ¿no? Y además sea un punto de arranque para tratar de obligar al ente a encauzar algunas cosas. Bien, senador Álvaro Delgado, gracias por su presencia esta mañana en Buen Día Uruguay. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buena jornada. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa. ¿Cómo no? Cuarto intermedio y ya venimos.